Descubriendo. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que han buscado siempre, incesantemente, la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por ese camino de la real esencia de lo que somos. Estamos en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, para todo el mundo, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. Definitivamente la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo es un programa presentado y dirigido por Sonia Silva, Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Pero no vayan a creer que Salim Hasir es de por allá del Medio Oriente. No. Él es nacido aquí en América Latina. Bueno, y como ya saben ustedes, en los temas que presentamos aquí en Descubriendo, las investigaciones que se presentan no pretenden convertirse en verdad absoluta, ni más faltaba. No somos poseedores de absolutos de la verdad, sino que siempre compartimos con nuestros oyentes esas investigaciones, esos conocimientos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y al final, pues cada uno de ustedes, estimados oyentes, con base a ese laboratorio de comprobación más grande que existe, que es nuestra propia inteligencia, tendrá que sacar sus propias conclusiones. Para hoy, estimados oyentes, estaremos desarrollando un tema bastante candente, sobre todo porque aquí en América Latina, sobre todo en Colombia, es un país donde la Iglesia Católica tiene una fuerte influencia. A partir de 1492, cuando llegaron los españoles, nos entregaron esta nueva religión, cambiaron todos nuestros dogmas, nuestras creencias, y bueno, lo cambiamos por la iglesia, por la fe de la Iglesia Católica, y de allí en adelante se comenzaron a seguir y a adorar ciertas costumbres, ciertos ritos a través de símbolos que son los que vamos a tocar hoy. La simbología que hay detrás del Vaticano. Pues si usted, estimado oyente, con mucho respeto, pues por mucho tiempo ha sido seguidor de la Iglesia Católica, de la fe en ella, este programa puede resultar bastante peligroso, ¿no? Pero si por el contrario usted es una persona abierta de mente y espíritu, con un carácter investigativo, estas personas del impulso, de la inteligencia, le puede resultar un programa bastante interesante. No porque nosotros seamos los que sabemos esto, ¿no? Sino que son verdades que ya comenzaron a salir al aire. Así que ya saben, pueden participar también de esta emisión colocando sus preguntas, pues lo que quisieran saber, o también incluso lo que ustedes saben de esos símbolos. Para nosotros también es interesante que compartamos. Recuerden que no se trata de debatir lo que cada uno conoce, sino más bien compartir. Saludamos a Esperanza, a Robert Alvis, que ya se conectan. Robert Alvis ya está allí en sintonía. Un abrazo para Robert. Ya él preguntaba a qué hora empezábamos. Ya estamos aquí en vivo y en directo, Robert, para que también participes con nosotros de este tema tan interesante que depende de nosotros que se ponga bien candente esto. Saludo a la mesa de trabajo que está ya dispuesta hasta que se habla, hasta que suelta toda la artillería. Primero las damas que ayer estuvieron de día, ¿no? Día de la Mujer. Refiero a nuestra compañera querida, amada,
Sonia Silva. Hola, Sonia. Hola, Neil. Hola a todos mis compañeros acá que compartimos mesa. Feliz pues de estar nuevamente acá en la mesa de Descubriendo y lista pues para el tema de hoy. Gracias por estar aquí. También Juan Manuel Pombo, buenas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Neil. Un saludo aquí a los compañeros de la mesa de trabajo ya dispuestos a arrancar con este tema que está bastante interesante. Y Salim Hasir. Hola, Salim, ¿qué más? Buenas, Neil. Quiero saludar a los oyentes que se conectan hasta ahora con nosotros y ya dispuestos con la mesa de trabajo a desarrollar este tema, como decía Juan Manuel, muy interesante. Sí, señor, muy interesante, puesto que sabemos todos, estimados oyentes, que desde muy pequeños, pues la imagen de la Iglesia Vaticana, la Iglesia Católica, pues fue la que más nos quedó en la mente, en nuestros propios espíritus, pero en el desarrollo de cada uno de nosotros como seres pensantes, pues comenzamos a ver ciertas inconsistencias, ciertas prácticas no muy semejantes a pues lo que su líder máximo, que es el Cristo, nos enseñó. A partir de esas inquietudes, pues comienza la búsqueda de los hombres que buscan esas respuestas, valga la redundancia, ¿no? Y nos comenzamos a encontrar con ciertas cosas que generalmente en los medios grandes de comunicación no se muestran. Y si se muestran siempre bajo un marco de imposibilidad, de que es algo descabellado. Hablemos entonces de los símbolos del Vaticano. Bueno, yo voy a empezar pues hablando un poco, una reseña histórica de lo que es el origen de la Iglesia Católica Romana, ¿no? La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? ¿O por el contrario, aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles? En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora o mediadora, las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias y la autoridad paralela de la tradición eclesiástica y la escritura. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como están registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Pues hace mucho tiempo nos dijeron, así como está informando en este momento Salim, de que la Iglesia Católica tiene sus orígenes en el mismo Evangelio, en la misma situación en que Jesús comenzó a predicar y de la que realmente hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Pero la realidad es otra. Hay un versículo muy reconocido por todos nosotros que asegura que cuando Jesús habló y le entregó las llaves del cielo a Pedro, allí se inició entonces pues toda la idea del Vaticano y todo esto, pero el supuesto origen. Realmente, estimados oyentes, allí comienza a haber un engaño. Que la Iglesia Católica tenga como sustento o tenga como doctrina el conocimiento que enseñaron Jesús y sus discípulos, no quiere decir que allí haya nacido como institución, que son dos cosas que debemos separar. Neil, entonces veamos cuál es su origen, ¿no? Si antes decíamos que muchas de las cosas que la Iglesia Católica pues predica no se hallan en el Nuevo Testamento, entonces vamos a ver pues su origen, ¿no? Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad.
Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas, y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevos ideales al cristianismo. Primer aspecto entonces ya definitivo, muy claro para nosotros porque la historia así lo revela. La Iglesia Vaticana, la Iglesia Católica, no nace desde las enseñanzas o desde las prédicas de Jesús o sus discípulos. Más bien, 300 años después de la resurrección de Jesús, un emperador romano, que pues Aline ya nos dice su nombre, Constantino, fue quien estipuló a través del Concilio de Nicea el nacimiento de una nueva religión que tomaría, como ya bien escuchamos, parte de las enseñanzas de Jesús mezcladas con ritos y cultos paganos que no solamente pues se conocían allí en Roma, sino que era la sumatoria de diferentes cultos paganos de la historia del antiguo mundo, básicamente de los imperios pasados como los sumerios, como los acadios, una serie de cultos y doctrinas que se fueron sumando, convirtiendo estas religiones paganas, y cuando nace el cristianismo, como lo conocemos hoy día, se le mezcla todo este rito. De allí se adoptan una serie de símbolos que son los que hasta el momento nosotros seguimos adorando, pero que en la época de Jesús y en las enseñanzas de Jesús nada o poco tenían que ver con él mismo. Sí, Neil, resulta curioso que la Iglesia Católica, en su afán de lucha por cualquier manifestación que vaya en contra de sus preceptos, haya utilizado y adoptado precisamente símbolos considerados satánicos en sus construcciones y su arte sacro. Parte de toda esa idea arquitectónica procede de la Edad Media, por allá el medioevo, con todas las catedrales medievales, como muy bien se le dicen, construidas por los masones del momento, 144 catedrales europeas. Así es. Neil y estimados oyentes, compañeros de la mesa de trabajo, pienso que igualmente o de igual forma es bueno que nos contextualicemos y que para poder medir el alcance pues le demos el significado de lo que es un símbolo. A ver. ¿Cierto? Entre otras cosas, que lo que tenemos que y lo que entendemos por símbolo ya existe antes de la escritura, tal como lo ha probado la arqueología. Entonces, cuando vemos que es un símbolo, entonces encontramos de que un símbolo tiene un mensaje explícito por sí mismo. Y es tan elocuente como puede ser la imagen de una flor. Porque ¿a dónde nos evoca la imagen de una flor? ¿A dónde nos evoca la imagen del sol? ¿Qué es lo que nos transmite? Entonces, cuando decimos que es un símbolo, entonces ya estamos hablando de los símbolos de la Iglesia Católica, digamos entonces, o mencionemos un significado que dio Benedicto XVI, de que es un símbolo. Él mismo ha dicho, es algo sencillo que al mirarlo recuerda o representa toda una gama de sentir o de condiciones. Algo que al mirarlo trae a la memoria cosas tan importantes que es necesario resumirlo en un signo. Entonces vemos cuán importante es esta cultura del símbolo y qué es lo que se quiere transmitir allí. Es decir, a través de un símbolo, ¿qué es lo que queremos lograr en la mente humana? Y que ésta recuerde, o que su espíritu evoque. Entonces vamos ahora en el recorrido de este programa a determinar, a escudriñar, queridos oyentes,
¿Cuáles son los símbolos de esa iglesia católica, la iglesia católica que tenemos hoy en día? ¿Y qué han querido esos símbolos indicar en nosotros? Tenemos entonces que ese símbolo, tal como lo dijimos ahora hace un momento, es una evocación de un sentir. ¿Qué quieren ellos evocar en nosotros? ¿Qué quieren que que nosotros sintamos y qué quieren que nosotros pensemos a través de ese símbolo? Es decir, que un símbolo está cargado de todo un conocimiento, de todo un mensaje, llamémoslo así, encriptado, que debe ser interpretado pues solo por quienes tienen conocimiento del mismo. Y que entre otras cosas, no obstante que con solo tú verlo, aunque tú no tengas conocimiento de eso, pues ya recordemos de que tenemos ya unas vidas anteriores, ¿cierto? Nosotros escudriñamos dentro de nuestras propias aguas y el espíritu interpreta ese símbolo. Aunque tú en tu cuerpo o dentro de tus memorias de este terreno o en esta tierra, pues no lo tengas. Entonces ellos entienden muy bien esa psicología del ser humano. Claro, también entonces es necesario aclarar dos cosas. Primero, que como ya sabemos, en el planeta Tierra tenemos la existencia de dos fuerzas. Una fuerza extraterrena de carácter negativo que hemos denunciado muchas veces en el programa, a través de lo que se conoció hace miles de años atrás en la caída de los ángeles, como así se le dice, los ángeles del diablo, de Satanás, como también lo podemos encontrar en Apocalipsis 12, 7 y 9. Seres que vinieron de las estrellas en sus carros de fuego, en sus bolas de fuego, también recordados y mencionados en diferentes textos de la antigüedad. Y al llegar entonces estos seres acá, manejan también su conocimiento, manejan su intención hacia la humanidad, que no es positiva, pero por otro lado están los ángeles de la luz, del Padre Creador, los ángeles que siempre han estado aquí, o los hombres, para que pues le quitemos ese mito de angelicales, seres cósmicos que han estado aquí en el planeta, para ayudar al hombre en esa situación que acabamos de definir ahora, de la caída y la estipulación de seres oscuros. Y en ese momento entonces el símbolo tiene dos connotaciones: una positiva, que sería la simbolociencia que manejan los hombres de las estrellas de la luz, la simbolociencia, y está la simbología o simbologia, que también es utilizada por las fuerzas contrarias. Un ejemplo de una simbología o simbologia podría ser, por ejemplo, el Baphomet. Es un símbolo de las fuerzas oscuras que ya denota un mensaje místico, también como la estrella de 6 puntas, la estrella de 5 puntas, son símbolos místicos de carácter negativo, pues que a la humanidad se le han querido meter como positivos. Y aquí es donde vamos a aprender pues parte de esa investigación a diferenciarlo. La simbolociencia que maneja, por ejemplo, Jesús cuando hablaba del pez, simbolociencia cuando Jesús hablaba de la higuera, que debíamos aprender la parábola de la higuera, simbolociencia, y la otra, por otro lado, valga, la simbología o simbología. O sea que cuando Jesús hablaba en parábolas era simbolociencia, sí, es la ciencia que está detrás del símbolo o del mensaje cifrado. Entonces gran parte del Nuevo Testamento está cifrado en esa simbolociencia. Claro, la enseñanza de Jesús está cargada de simbolociencia. Además, la simbolociencia, ¿en qué se diferencia de la simbología o simbología? Pues que la simbolociencia es un mensaje encriptado que está guardado, estratégicamente guardado para no ser manipulado por la fuerza oscura, para elevar al hombre cuando lo interprete, elevarlo. Más la simbología o simbología está denotando un símbolo o un proyecto o plan en el planeta Tierra, y no un plan para enaltecer al hombre, sino para controlarlo. Bueno, ya que entramos en materia, estimados oyentes, en lo de la simbología y simbolociencia, como estaba diciendo nuestro compañero, vamos a hablar de, pues, tal vez del símbolo más representativo del cristianismo, ¿no? Como lo es la cruz. Pues los primeros cristianos no consideraban la cruz como un símbolo de honor o de virtud, sino como un instrumento de vergüenza y de muerte. No fue hasta que el cristianismo comenzó a mezclarse con el paganismo que la cruz comenzó a reconocerse como un símbolo cristiano. Fue en el año 431 después de Cristo que se introdujo el uso de cruces en iglesias y recámaras, mientras que el uso de las cruces en las cúpulas no llegó sino hasta el año 586 después de Cristo. Tenemos aquí un sustento bíblico en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice:
levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz, sino que fue a padecer en ella y en adelante está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí podemos ver, estimados oyentes, que pues como dice en el capítulo 12 de Hebreos, la cruz representa, aquí lo dice, una vergüenza, ¿no? Y también decíamos que la cruz también es símbolo de muerte. Lo vemos también en los cementerios, ¿no? Lo que ponen en las lápidas es una cruz. Claro, ¿no? Y fíjate que el símbolo por excelencia del cristianismo es La cruz. la cruz. Es el símbolo pues que determina la Iglesia Vaticana, Roma Vaticano. Que recuerden que lo que llamamos hoy Papa, en tiempos de Constantino, fue emperador. Por eso el Vaticano es la secuencia del antiguo Imperio Romano. Respecto de la cruz, pues recordemos qué es la cruz. Recordemos que la cruz es un poste, ¿verdad? Y dos maderos cruzados, que realmente fue el símbolo de un instrumento de suplicio en diversos pueblos. No hablemos solamente en romanos, sino también el pueblo egipcio, el cartago, el chino, el persa, el asirio, el creta, pues el romano mismo, y inclusive en México. Entonces, La cruz. la cruz. Como símbolo, o más bien no era un símbolo, en ese momento se convirtió en una herramienta de muerte, Así es. Entonces, que se convirtió en símbolo después del Vaticano y es otra mucho cosa. después, así es. Entonces, hoy el símbolo universal de los cristianos es la cruz, donde fue crucificado Cristo en tiempos del Imperio Romano. Pero tenemos que tener en cuenta que en los primeros siglos los cristianos que vivían en las catatumbas y demás jamás consideraron este símbolo tal como pues lo anotaba Salín. Es más, ellos hablaban como en forma de símbolo y relacionaban la imagen del pastor. Relacionaban igualmente el crismón, el cordero y el pez, que es el llamado también ictus. Ahora, pero entonces, ¿cómo es posible que siendo esto o significando realmente en ese tiempo un elemento de tortura, cómo pasó a ser entonces nuestro símbolo, insignia de los cristianos? Salín dice que entró en qué tiempo el símbolo de la cruz al Vaticano. Muchas gracias. El uso de las cruces en las cúpulas llegó sino hasta el año 586 después de Cristo. Que es más o menos la época en que ya aparece la figura del Papa. Exacto. Muere el tema del emperador por decaer el Imperio Romano y aparece pues la Iglesia Católica ya en su esplendor. Así es, y al menos hasta el siglo IV o V no aparece el signo de la cruz como distintivo de los cristianos como tal. Pero es que, compañeros de mesa y oyentes, eso tiene algo más escabroso aún. Esta historia de la cruz realmente como símbolo de fe cristiana es un hecho biográfico, tal como acá nos comentaba Salín, de que existía un emperador que era Constantino II el Grande, que vivió entre el año 280 y 337 en el Imperio Romano, que pues innovó bajo varias reformas de Diocleciano, ya que el imperio se encontraba dividido en dos, ¿cierto? Sabemos que estaba el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano Oriental, con la capital de Constantinopla. Entonces, resulta que existió una guerra civil entre Constantino y Magencio, por el control total del imperio. ¿Para qué? Para unificarlo y controlar absolutamente todo el territorio. Entonces, se iba a producir una batalla decisiva en el puente de Milvio. Y al parecer, Constantino tuvo un sueño en el que se aparecía Cristo. Vamos a ver qué Cristo era. Y le decía, con este signo vencerás. O sea, que es el signo de la cruz. Correcto. Entonces, una vez que apareció este Cristo, supuesto Cristo, en el sueño de él, y le dijo esto, él dice, bueno, voy a cumplirlo. ¿Y qué pasó? Que así fue. Él venció. Y él había ya relatado eso a su esposa, que era, entre comillas, pues cristiana. Entonces,
Constantino mandó a grabar en todos sus estandartes los escudos de la cruz de Cristo, entonces ganando la batalla determinante contra Magencio. Claro. A partir de entonces, todas las tropas romanas llevarían este símbolo y se legalizó la religión cristiana con el Edicto de Milán en el llamado Concilio de Nicea. Hasta aquí la parte mítica de la historia, pues es bien sabido que Constantino utilizó a los cristianos para hacerse con él el poder, ya que sus asociaciones eran muy fuertes y estaban cada vez más presentes en los resortes del poder. Entonces, este señor Constantino, miren ustedes, estimados oyentes, hasta dónde va, digamos que la estrategia que utiliza también el enemigo, filtrándose dentro de las instituciones que todavía tienen asidero hasta hoy en día, que entre otros sabemos que son greco-romanas, y ya estamos hablando de quién se hacen referencia. Entonces, dentro de esta contemporización, con ese poder temporal que permitía convocar los concilios, los cristianos se mantenían en unidad, y con ellos se mantenía en unidad del imperio. Y así duró muchísimos siglos más. Ustedes saben que fue muy posterior después ya la caída de ellos, entre comillas. Del Imperio Romano. Del Imperio Romano, así es. Entonces, dentro de esta situación en donde vemos que este señor, pues, más que ayudar a los cristianos de la época, etcétera, lo que hizo fue agruparlos, unificarlos y finalmente sustituir todo lo que ellos tenían por una mentalidad y filosofía greco-romana. Sí, fue absorber toda la esencia real del mensaje de Jesús, el original mensaje de Jesús, y convertirlo en dogma, utilizando cultos paganos. Así es, y entonces comenzó a llenar las congregaciones de las personas que se reunían como cristianas y las convirtió en paganas. Y ellas, convencidas, entonces comenzaron a caminar. O sea, él hizo lo siguiente: tomó los seguidores del cristianismo y los sumó a ritos paganos, y a los que seguían los ritos paganos les trajo a Jesús. O sea, una mezcla, lo que se llama y se conoce como el sincretismo. Correcto. Un sincretismo. Mire, lo que llama la atención del sueño de Constantino allá en el 325 es que él soñó con la cruz, ¿verdad? Y la cruz, en el sueño se le dice que él vencería una guerra. Llama la atención porque justamente Jesús siempre vino hablando de un Dios de paz, no de guerra. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta realmente cuál fue o de quién fue la visión, si la tuvo o fue un pretexto de Constantino. Además, porque si estudiamos el Antiguo Testamento, hubo un Dios, específicamente el de los judíos, no solamente en el caso de los judíos, sino que también lo podemos encontrar en las deidades de los imperios antiguos. Estos dioses eran motivados y motivaban fuertemente a sus pueblos a la guerra. Uno de ellos es el que conocemos como Yahvé o Jehová, como pues se dice en términos latinos. Yahvé era el Dios de los judíos y era un Dios que invitaba a sus grandes patriarcas, a Abraham, Isaac, luego a Moisés, luego a Josué, a enfrentar y a ganar a través de su fe, de su conocimiento espiritual, entre comillas, ¿no? Sí. Pero en cambio Jesús no. Jesús le enseñó a sus discípulos y hasta a nosotros en nuestros días que teníamos que amar a nuestros enemigos. Incluso en ciertas revueltas y situaciones que se veían en la época de Jesús, se buscó a Jesús para utilizar esa figura y esa convocatoria que él tenía para incentivar una revolución contra Roma. Y Jesús siempre se negó a este tipo de prácticas, ¿no? Por eso llama la atención de cómo Constantino dice que soñó con la cruz para vencer y venció. El unificador. Entonces, siguiendo, estimados compañeros de mesa y oyentes, con esta historia de la cruz, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál fue esa cruz que estampó Constantino en cada uno de sus estandartes de batalla, verdad? Entonces encontramos que fue el momento fijo donde él encontró y dijo, bueno, vamos a estampar la cruz griega. Pero señores, ¿qué es esta cruz griega? Que fue la que apareció como primera vez, o la cruz más, digamos que antigua, que se tiene registro donde fue utilizado pues a nombre del cristianismo.
Pues la cruz griega es una cruz lineal, estilizada y muy breve. Y constaba de 4 brazos, perpendiculares entre sí y del mismo tamaño, muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Claro. Que no es proporcional. Ahora, pero ¿cómo utilizaban los griegos esa cruz y qué significaba realmente? Bueno, la cruz griega era utilizada con finalidad mágica, talismánica y profiláctica, y en ocasiones pues es pintada de color rojo. Y pues los entonces soldados se las estampaban en sus frentes. Entonces nos damos cuenta aquí, queridos oyentes, cómo la magia fue entonces sutilmente involucrada dentro de lo que era un verdadero cristianismo, transformando así las verdaderas enseñanzas del Cristo. Ahí tienen ustedes, a través de un símbolo. Ahí tienen, estimados ustedes, el significado real de la cruz. Además es muy sencillo. La cruz era un objeto para crucificar y asesinar. ¿Y quiénes asesinaron entonces a Jesús en esa época? Pues ya sabemos que unos poderes que controlan aún el planeta Tierra, un poder religioso, que fueron quienes lo persiguieron y lo capturaron, un poder militar que hicieron la captura, un poder político y militar representado por Roma y su emperador, y a través de su representante en Israel, que era Pilatos, asesinaron a Jesús. Esos 4 componentes. El poder religioso también, ¿no? Claro, por parte de los sacerdotes, sí. Claro, esos 4 poderes se conjugaron para asesinar a Jesús, para clavarlo en esa cruz. Y precisamente la cruz representa ese asesinato, ese crimen, los 4 poderes. Entonces el cristianismo, con Constantino y pues más adelante, adoptan un símbolo de muerte que señala el asesinato y el crimen no solamente a Jesús, sino a la humanidad. Tan es cierto esto que al momento de morir cada uno de nosotros y llegar a los cementerios, allí también se nos pone la cruz. Sí, señor. ¿Verdad? Como quien en simbología de que allí yace otro asesinado por la agonía de 4 poderes. Bueno, fíjate, Neil, al respecto tenemos que decir que esa no es toda la historia. Ahí viene más. Bueno, respecto de la cruz griega, es de tener en cuenta que solamente no se utilizó en esa época, sino todavía en nuestros días. Y se llama cruz bautismal ahora. Si ustedes recuerdan, señores oyentes, cuando ustedes encuentran dentro de un templo católico, encuentran una cruz y una X cruzada, esa es la cruz bautismal. Y eso realmente es la cruz griega, que ya hablamos pues lo que significa. Miren, no les bastó a ellos con colocar ese símbolo que despertaba todo eso en los seres humanos, sino que para el siglo V ya decían, bueno, ya logramos esto, ahora vamos a colocarlo a él como símbolo, para que ellos recuerden directamente quién es el que ha muerto. Aparece entonces en el siglo VI, estimados oyentes, la famosa cruz torcida. La cruz torcida, aquella que porta el Papa de Roma en su mano. Es una cruz donde se muestra a Jesús todo, como decimos aquí, trajinado, llevado, mejor dicho. Es una cruz, es un símbolo, realmente un símbolo usado por los satanistas del siglo VI y que los primeros papas ocultistas portan. Desde el siglo VI comenzó a esta parte de la cruz torcida, que se puede comprobar, estimados oyentes, cuando ustedes vean ahora el Habemus Papas, cuando lo nombren ahora en el cónclave, se darán cuenta que él le van a dar un báculo y en la punta del báculo tiene una cruz torcida y en ella al Cristo llevado, como decimos. Vamos a saludar a los oyentes. Armando Silva, nuestro compañero, está conectado y dice: símbolo, la Virgen y el Niño, otro símbolo importante en el catolicismo. La Virgen y el Niño, la adoración a la Virgen María y el niño Dios, entre comillas niño Dios, es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al hijo de Fenicí. En Fenicia se le llamó también Astarte, a la madre y a Baal al hijo. En Egipto también este mismo símbolo aparece, se le llamó a Isis a la madre y Osiris u Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó
Venus a la madre y Cupido al hijo. Y cuando nace entonces del 325, además que recuerden que en el 325, además de nacer la Iglesia Católica, Constantino con la gente que firmó todo esto, negaron documentos muy antiguos, ocultando bastante información. Y cuando se hace el sincretismo, es decir, los cultos paganos con la nueva Iglesia Católica, entonces ya la figura de la madre se la colocan a María y la figura del hijo se la colocan al niño Jesús. Sigue diciendo Anónimo: Cristo eternamente crucificado, la idea es mantener a Jesucristo como un trofeo, suponemos en la cruz, sí. Refiriéndose a Anónimo. La idea es desviar la mente y los corazones de las personas hacia un Cristo clavado y de paso venerar imágenes. Dice aquí Anónimo, sigue escribiendo, ahora nos escribe ignorante reflexivo. Curioso Anónimo, ¿no? Sí, ¿cómo? No, Anónimo no. Curioso apodo, ¿no? Sí. Ignorante reflexivo dice: quienes observamos a la ceremonia, en la ceremonia de capilla ardiente del presidente Chávez, notamos cómo el símbolo estaba en la cruz, era el Baphomet. Dice él que pues ayer en todos lo que vimos por televisión, el Baphomet apareció. El Baphomet se identifica por sus manos en los dedos, con los dos dedos en una posición especial de poseer mágico para algunos. Eso es cierto, la posición. Incluso ese mismo símbolo, ignorante reflexivo, oyente que está allí, desafortunadamente en muchos cuadros de Jesús, el corazón de Jesús, aparece Jesús con esa posición de sus dedos, la misma del Baphomet, una figura oscura. También escribe Marcel 999, dice: realmente Planeta Conciencia está haciendo un cambio de la mente de los hombres. Gracias, Marcel, bienvenida a la sintonía. Y bueno, seguimos aquí adelante con esta investigación. Bueno, ya hemos hablado de la cruz. Pasemos a otro símbolo, torcida. La cruz torcida. Vamos a ampliar el tema de la cruz torcida. La cruz invertida. Invertida. Sí. Ok. La cruz invertida ha sido un objeto de gran debate. Cuando el apóstol Pedro fue crucificado, pidió que fuera de cabeza abajo, pues no se sentía digno de morir de la misma manera en que Jesús murió. La Iglesia Católica representa a San Pedro con esta cruz, y por ende todos los sucesores, o sea los papas, portan la cruz invertida. Algunos lugares donde podemos encontrar la cruz invertida es en la Basílica de San Pedro y en el Tabernáculo de la Escruta Vaticana. Sin embargo, algunos más mordaces aseguran que la cruz invertida está relacionada con Satanás, y de hecho algunas sectas satánicas utilizan esta cruz. Así es, ese símbolo satánico incluso en una de las ceremonias se ve claramente, en una ceremonia del Vaticano se ve claramente cómo la silla papal tiene el símbolo claro de la cruz invertida. Sí. Y uno pues se pregunta cómo un símbolo tan evidente no puede ser interpretado por la mayoría de los creyentes. Y sucede una situación: cuando se llegan a estados de creencia absoluta, se pueden presentar símbolos muy enfrente de nosotros, pero no seríamos capaces de interpretarlo. Por eso la intención de búsqueda permanente, de cuestionarse uno y cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor, nos podría dar herramientas efectivas. Bueno, Neil, no, y fíjate que eso de la cruz invertida pues causa bastante asombro para los que están en la búsqueda y se topan con este símbolo, ¿no?, que es tan claro. Y la Iglesia Católica sostiene que a San Pedro lo crucificaron boca abajo, ¿no?, porque él no quería morir como su salvador. Pero resulta que esto pues no hay prueba de esto, ¿no?, de esto que la Iglesia Católica nos dice. Y entonces nos hace pensar que detrás de ese símbolo hay algo como más siniestro, ¿no?, que nos están queriendo comunicar algo, como tú lo decías al principio, sobre la simbología. Y esto lo vemos claramente en las misas católicas. A veces el Papa, pues en su trono, tiene en la parte de atrás la cruz invertida en imágenes. En internet sale claramente. Y esto es lo que hay que estar apercibidos, ¿no?, y tratar de interpretar estos símbolos. Pero primero hay que pues averiguar sobre ellos, ¿no?, para saber qué origen tienen. Claro. No, y también, como dice Neil, pues tener no una creencia absoluta, sino también una mente clara y también un espíritu abierto, pues que uno pueda percibirse de esos símbolos que uno ve en las iglesias, que a veces parecen más unos rituales con esa repetidera que otra cosa. Porque dentro de esos símbolos, lo vamos a estar manejando más tarde, es el rezo del rosario. Eso también tiene su cuestión ahí. Bueno, a modo de conclusión, ya pues para pasar a otro símbolo, entonces tenemos que decir que en resumen,
La cruz es un símbolo, bueno, conforme a todo lo que develamos, ¿no? Es un símbolo ajeno a la doctrina de Jesús. Absolutamente. Sí. En ningún momento se hace referencia a ella o la vincula a alguna de sus enseñanzas. Nunca se le ha mencionado en ninguna de sus sermones, ni es un elemento central en ninguna de sus parábolas. Todo lo esencial de sus enseñanzas está centrado en conceptos de paz, de justicia, de solidaridad, de caridad, de compasión, expresados bajo una extensión del elemento central, fundamental. ¿Saben cuál es? El amor. El amor, sí, señor. El amor resume todo eso. Entonces, entendemos que la cruz y el uso de esa fe que tienen muchos de forma ciega, ha sido tomado de forma posterior a la muerte de Jesús, y su elección, tal como lo hemos hecho ver acá, es una elección intencional y manipuladora, pues es más un recordatorio ominoso de una tragedia que un símbolo feliz de esperanza de resurrección. Ahora, también cabe aclarar, estimados oyentes, porque generalmente cuando alguien se va en contra, está hablando de Jesús y se va en contra de la cruz, es porque es evangélico. Sí. Porque las corrientes evangélicas critican fuertemente pues la simbología vaticana, ¿no? Recuerden que salen de la protesta por allá en 1500 que hizo el señor Lutero. Pero nosotros acá no tenemos ninguna tendencia evangélica, tampoco, al contrario, pues nosotros sabemos en la investigación que las religiones pues no nos han enseñado el fondo de la verdad, y tampoco diciéndolo quiere decir que seamos revolucionarios de ya de los socialistas y comunistas que creen que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Tampoco. Se trata de que entendamos que aquí no interesa esas ideologías ni nada de eso, sino que como personas individuales, como humanos, como simples seres humanos, merecemos conocer esa verdad. Y es que, Neil, sencillamente lo que se manifiesta o toma cuerpo dentro de las enseñanzas del Cristo, que era el amor, pues como un ejercicio cotidiano de cada humano que pisa este planeta, no puede ser la muerte, sino la creación misma de la vida, la resurrección, y una manifestación del poder de Dios ante nosotros y del mismo poder del hombre. No, y disculpa, Neil, también hay que aclarar que pues en un pasaje del Nuevo Testamento Jesús nos dice que tomemos la cruz y lo sigamos. Hay que aclarar de qué cruz está hablando él, ¿no? Pues no puede ser esta. No puede ser la cruz de muerte, no. Él se refería pues a una cruz totalmente equilibrada, que pues estuviéramos equilibrados con los 4 elementos de la naturaleza. También pues que estuviéramos equilibrados pues con lo que sentimos, pensamos, hacemos y actuamos. O sea, un equilibrio entre nosotros y la misma naturaleza, ¿no? Sí, pues, fuerzas que han gestado y han creado a esta humanidad. Exactamente. Que están dentro del hombre. Esa es la cruz que él hablaba. Sí, no es la cruz ni torcida ni invertida. Ni nada. Exacto, muy bien. Miren que estamos aprendiendo mucho. Bueno, nos está escuchando también Florencia Guerrero. Florencia Guerrero está entrando a la sintonía, es primera vez que entra Florencia. Bienvenida a la familia de RCPC. Chévere que estés allí en sintonía. Bueno, vamos a pasar a otro símbolo, estimados oyentes, y es la hostia. Hostia, que siempre me quedé con la duda que sabía porque nunca la probé. Nunca fuiste, hiciste la primera comunión. No la hice y todavía no me he bautizado, entonces no sé qué sabe. Vamos el domingo, pues. Te va a condenar el próximo papa. Pues no sé, me quedaré con la duda. Bueno, la hostia. Pues en las misas católicas, al momento de la ceremonia conocida como la Sagrada Cena, se utiliza una hostia, la que supuestamente por medio de la transubstanciación se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús instituyó la cena, partió el pan en pedazos que difícilmente pudieron ser redondos. Algunos afirman que la hostia utilizada actualmente en esta ceremonia representa realmente un antiguo culto pagano al sol, probablemente de origen egipcio. La hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo del dios Sol. Los egipcios usaban un pastel delgado y redondo que aparecen en todos sus altares. Cuando los misterios llegaron a Roma bajo el nombre de mitraísmo, los iniciados recibían un pequeño pastel redondo de pan sin levadura que simboliza al disco solar. O sea que aquí pues nos está diciendo que esa tradición
viene del antiguo Egipto, ¿no? Del disco solar. El disco solar, exactamente. Y pues... bueno, ellos dicen que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Ah, sí, ellos dicen. No, y ahora hablamos del mitraísmo, ¿no? Pues el mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial, pues antes del cristianismo, ¿no? Hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. El Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y en la sangre del toro, igual que nos dicen en la ceremonia, ¿no? Claro. Y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Muy parecido a lo que hacen los cultos satánicos en la actualidad. Sí, Sí, señor. eso, entonces, cuando la Iglesia Católica nos dice que comamos el cuerpo y la sangre de Cristo, parece como un acto caníbal, ¿no? Claro. Sí. Y es la copia. Si no se sabe comprender la simbolociencia, porque Jesús aprovechó pues el esquema mental, Claro. y la estructura mental judía de ese momento, porque él nació siendo judío, él aprovechó el símbolo de la Pascua para entregar una simbolociencia. Escúchese la diferencia. Utilizó un símbolo pues muy conocido por los judíos para enviar un mensaje de simbolociencia, es decir, que la carne y la sangre no representan de ninguna manera pues lo que literalmente podría entenderse. El cuerpo muerto, ¿no? No, ni tampoco debería ser, porque se interpreta en la Iglesia Católica que Jesús dijo, y efectivamente está escrito en los Evangelios, que hiciéramos eso en conmemoración suya, ¿verdad? Pero no se nos está diciendo el rito, se nos está diciendo lo que en el fondo significa comer de su carne y sangre. Recordemos entonces que Jesús fue un ser espléndido que entregó su conocimiento a través de acciones. Ese es el pan, esa es la carne. Si nosotros comemos de esa carne, no de manera literal, sino aplicar y vivir esas enseñanzas, entonces estamos aplicando realmente lo que esa simbolociencia quería para nosotros, y no simplemente un rito que se hace los domingos. Incluso si me he confesado, que esa es la otra, ¿no? Primero tienes que estar confesado. Yo recuerdo que para probarla, en la época de pues mi primera comunión, había que confesarse. Sí. Y hay una cosa muy curiosa. Uno, cuando le dijeron que había que confesarse, yo tenía 10 años, 12 años, y uno, y bueno, ¿y yo qué le digo? Será inventarme pecado, porque yo qué le digo a un cura, ¿no? Entonces da risa recordar eso. ¿Y a qué sabe la hostia? Como a oblea, Como oblea. pero sin arequipe. Sí. Sí, siempre he tenido esa curiosidad. No, y además de que también la religión católica ha recibido también influencias de la mitología mesopotámica respecto a la adoración al dios Sol. Este dios llamado Shamash, el símbolo del sol Shamash usado en adoración satánica en la era babilónica. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el óctuple sendero hacia la iluminación. Pues varios símbolos pues que representan al disco solar se ven claramente en las ceremonias en el Vaticano, cuando se posesiona al Papa. Se ve claramente discos solares y saliendo de ellos 8 rayos. Discos iluminados, sí. Discos iluminados. Y en las mismas vestiduras del Papa también se ven. Hay otro símbolo importante, es el triángulo iluminado, que lo utilizan fuertemente las sociedades secretas ocultas como masonería, Illuminati, en fin, que es un triángulo equilátero, tiene sus 3 lados iguales, con sus ángulos internos iguales también, de 60 grados cada uno, un ojo en el centro, que también podemos encontrar este símbolo en el billete de $1, en el reverso. Este ojo está iluminado, este triángulo está iluminado, también representa la sabiduría que fue recibida por los antiguos, por eso iluminado, ¿no? La iluminación del Dios que está allí simbolizado en el ojo. Para los egipcios es el dios Osiris, o Horus también se le puede llamar, pero que también en la Iglesia Católica lo ha adoptado. En muchas de las iglesias se porta claramente esta simbología del triángulo equilátero con el ojo de Horus u Osiris, o Jehová Yahvé Tetragramatón, como su verdadero Dios, que no tiene nada que ver con la enseñanza del Cristo. Bueno, también otro símbolo que nosotros podemos ver en la Iglesia Católica es el rezar el rosario.
Ya que Jesús prohibió decir oraciones repetitivas, ese es exactamente el tipo de oración que establecería la Iglesia Católica. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al Cristo Corazón, al Sagrado Corazón babilónico. En la misa y el crucifijo se ha cerrado el camino a Dios, pues no es Él quien escucha esos rezos repetitivos. Permítame, muchachos, saludar nuevamente a Florencia Guerrero, que no escuchó ahorita Claro. su saludo. su saludo. Un abrazo fuerte, Florencia, de aquí de parte de todos los muchachos de Descubriendo. Estamos hablando sobre los símbolos del Vaticano. Bueno, si tú eres de esas personas investigativas, bueno, llegaste donde tenías que llegar. Juan Manuel, y pues sustentándote un poco eso que hablabas del rosario, en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 7, como tú decías ahora, dice Jesús, ¿no? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Excelente ese recurso que acabas de sacar. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Perdón, vamos a repetir eso, Vamos a estimados repetirlo, oyentes. Este es un versículo que está en la Biblia y que nos dice, allí en ese versículo Jesús está enseñando cómo debemos orar. Sí, exactamente. Una de las primeras cosas que podemos, al escucharlo, vamos a darnos cuenta de cómo nos han manipulado. Sí, en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y sigue diciendo en Mateo 15, versículo... No hagamos vanas repeticiones. ¿Y qué es el rosario? Repetidera de la repetidera. Entonces, yo siento que la señora que está haciendo esto, porque generalmente son señoras, ¿no? Pero también hay jóvenes y señores que hacen esto, Y siempre no me dio han pereza. leído esa parte de esa enseñanza de Jesús. No. Quizás sí la han leído, Neil, pero por la misma creencia, por la misma... Les deja de... O sea, Fe tienen una ciega. venda, tienen una venda. Porque, claro. Sí, señor. ¿sabes qué pienso yo? Pues, Neil y oyentes, que de pronto, pues hay muchas personas, no todos, que yo pienso que creen más en lo que le dice el Papa, el cura. cura, que las mismas enseñanzas Que lo de mismo Jesús. que dice Jesús. Exactamente. Claro. Increíble. O sea, es lo que ellos digan. Y bueno, sigue diciendo en Mateo capítulo 15, de versículo del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí también pues está hablando de que pues normalmente en las iglesias católicas es mucha palabrería, no lo que se dice y muy poco lo que se hace respecto pues a las El enseñanzas de Jesús. verdadero cambio. Sí. Exacto, como tú decías ahora, que son las obras lo que pues realmente lo que importa. Bueno, también hay que aclarar que para aquellos que leen la Biblia, pues al lado de un cura y no se toman el trabajo de leer la Biblia por sí solo, tiene también un dato, que es históricamente la Biblia fue prohibida por este culto. De hecho, muchos sacerdotes católicos hasta el día de hoy tratan de hacerte creer que tú por ti mismo no eres capaz de entender la Biblia, que por haber sido escrita por hombres tiene muchos errores y que es tan difícil de entender que necesitas la interpretación de algún sacerdote o de la voz oficial de la Iglesia del Vaticano. Basan sus convicciones en Santiago 17 y tratan en lo posible que no leas el libro de Hebreos. De hecho, trata de que no leas la Biblia y encuentres tus propias respuestas. De lo contrario, te darías cuenta que te tienen engañado. Claro. O sea, es por la misma venda que ellos Colocan. Neil y O sea, oyentes. ya entendimos que una de las primeras cosas que hay que sacarse de encima para poder llegar a comprender el mensaje, la simbolociencia, no la simbología o la simbología, es morir a la creencia, atreverse a dar un paso más allá. Y de esos hombres hay muy pocos, porque otros prefieren Sí. morir en su ignorancia, porque tienen temor a perder a su Dios. Pero hay otros hombres que son los que están escuchando, descubriendo, están muy atentos allí, como por ejemplo Ignorante Reflexivo, que me da risa. Me llama la atención Ignorante Reflexivo. Dice la mitra, otro símbolo, el que utiliza Sí, el la Papa mitra. en su cabeza. Solo el Papa, ¿verdad? O hay otros grados dentro del Vaticano que la utilicen. Yo Sí, pienso los que sí. obispos, Los obispos la Los utilizan. cardenales. Los cardenales. Muy bien, dice la mitra como símbolo, el sumo sacerdote del culto a Seminaris, portaba una mitra como símbolo del dios Dagón, el dios pez. Aparecía en la antigüedad otro de esas deidades que habíamos hablado,
y uno de ellos es el dios pez. Y ese símbolo es el mismo símbolo que porta el Papa, en este caso que estamos hablando, en su cabeza. Si se dan cuenta, estimados oyentes, eso tiene como la forma de una cabeza de pez, precisamente porque está simbolizando el dios pez del antiguo mundo. Neil y oyentes, y además de que los sacerdotes de esa época que honraban al dios pez Dagón, también utilizaban lo que se conoce hoy día como el agua bendita. Se les ve rociando agua bendita con sus mitras, y este era un culto que le hacían a ese dios, ¿no? Y lo vemos hoy en día. ¿No? ¿Y sabes dónde viene también la tradición de rociar agua bendita en el altar? Algo más jodido en Levítico. Sí. Y prepárense, oyentes. Sí, porque eso es bien feo el pocotón. Resulta que en Levítico se señala exactamente que al hacer el sacrificio de los animales por expiación de pecados, la gente llevaba animales para expiar pecados. El sacerdote, que era el que hacía la ceremonia, dice Levítico que debía rociar la sangre del animal sobre el altar. Esta misma práctica es la que nosotros vemos hoy, ya no con la sangre, porque sería descabellado. El hombre ha evolucionado y se ha dado cuenta de lo horrible que es esto, sobre todo después del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús acabó con muchas de esas cosas, pero ese símbolo de rociar agua bendita allí, no sé si lo han visto a los muchachitos, eso siempre lo hace, y el sacerdote lo hace en un momento de la liturgia. Entonces él hace ese como conmemoración a ese símbolo y uno pagano. Se sentía privilegiado cuando le caía el agua. Ahora recuerden que el tema del sacrificio que estoy hablando en Levítico no es un sacrificio ordenado por el Dios creador, son sacrificios ordenados por Yahvé Jehová, el Dios de los judíos del Antiguo Testamento, que no corresponde al Dios de la creación. Que entre otras cosas podemos bajarlo. Ahí está el impostor. Que si de pronto sonó un poco extraño, allí en la página hay un programa dedicado al falso Dios de Israel. Ese Dios que eligió a Israel, a solo Israel como su pueblo elegido, cosa que no hace el Dios universal, porque todos somos de su creación. No, y Neil, cuando uno lee la Biblia en Levítico, lo que describen ahí es bastante sangriento, ¿no? Parece como un ritual satánico ordenado, como tú lo decías ahora, por Yahvé. Yo creo que uno coge la Biblia en el Antiguo Testamento y la exprime y sale sangre. Sí, no, pero en parte. Sí, porque hay que reconocer también, Salín Oliente, que allí en el Antiguo Testamento también hay mensajes de los profetas de Isaías, Dios universal. Isaías, Ezequiel, Daniel. No. Más que todo en el Pentateuco, para aclarar un poco. Pero en el Pentateuco equivale al Dios de los judíos. Por eso en la Torá. Lo que a pesar de que Daniel y todos ellos nacieron en este pueblo, pero vinieron hablando de un Dios diferente. Veamos, Ignorante Reflexivo dice que podemos encontrar también en la Biblia la mención del dios Dagón en 1 Samuel 5, 1 al 7. Interesante dato que aporta Ignorante Reflexivo. También Anónimo dice: qué tristeza, ese cuerpo de Cristo al otro día ya sabemos a dónde va a dar. Refiriéndose a la hostia, ¿no? Sí. Ignorante Reflexivo dice: la adoración al disco solar fue iniciada por el faraón Akenatón. Recuerden a Akenatón, que fue asesinado. Akenatón, él tuvo un hijo que se llamó, el que lo siguió, Tutankamón, el hijo de Nefertiti. Akenatón, en el antiguo imperio egipcio. Akenatón, tomado su nombre de la raíz del dios Atón, de la adoración al dios Atón. Oye, pero a mí, este es otro tema, voy a hacer un paréntesis, de pronto en otro Descubriendo hablamos de él. A mí siempre me ha causado curiosidad lo que hizo Akenatón. Akenatón desbancó todos los dioses que adoraban los egipcios, que eran muchos, y él trajo la adoración a un solo Dios. Realmente el primer monoteísta no fue Moisés, fue Akenatón. Lo que resulta interesante es buscar si ese Dios que él estableció, o ese nuevo Dios que estableció con una nueva ciudad, Atón, es el Dios de la creación en su visión, o evidentemente fue parte de los mismos dioses que uno de los, como los que predicó Moisés, ¿no? Fíjense, otro símbolo importante a anotar es el anillo. Recuerden que ese anillo, el que hay que besarle al Papa. Sí, el que hay que besarle al Papa. Recuerden que todos los cardenales los tienen, y que las monjas en símbolo de matrimonio con Cristo también lo portan. Pero entonces averigüemos qué es eso de los anillos y de dónde vienen.
Bueno, esto del poder de los anillos como tal y del ostentación de los anillos vienen desde mitologías antiguas en el mundo, tales como cuáles, como la nórdica, la griega, la celta, la romana misma, entre otras muchísimas. ¿Qué nos quiere decir esto? Señores oyentes, recordemos nuevamente lo del Concilio de Nicea, ¿cierto? Y la unificación. Entonces, tenemos de que este anillo es un ente místico, un símbolo realmente importante dentro de la mitología y de la religión. Y ojo, que en todas esas culturas que les anoté anteriormente, son un elemento imprescindible para la llamada magia, que dentro del programa anterior, dentro de Expedientes Secretos, pues estaban anotando y ya nos dijeron quién es el que le enseñó, Azazel. Azazel, uno de los ángeles caídos que están narrados allí en Apocalipsis 2, Apocalipsis 12:7, perdón. Allí está el tema de los dioses y ángeles caídos, que también está como conocimiento en otro libro que la Iglesia Católica nos negó desde el Concilio de Nicea, que es el libro de Enoc. Así es, entonces, entendemos ya con todo esto, señores oyentes, de que no es entonces en las culturas antiguas, ni contemporáneas, ni de la Edad Media, que tiene presencia este anillo, sino mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto y que se levantaran los mismos muros de Babilonia. Es así que ha perdurado en la civilización griega y en el que llamamos poderoso Imperio Romano. Sobrevivió a la caída de los dioses paganos, todo esto lo del anillo, y apareció posteriormente en los fundadores de todas las religiones que tenemos aún hoy en día. Sí, señor. Esto de los anillos, señores oyentes, compañeros de mesa, es algo bien preocupante porque este anillo se ostenta solo con una razón. A ver. La razón es ostentar un poder. Y dentro de los muchos casos que podríamos citar, bueno, por el tiempo no podremos citarlo todos, estos anillos dentro de la Edad Media sobre todo, se dieron pues casos de la vida real. Por ejemplo, en el siglo XIV se dio un caso de posesión de un anillo mágico en el entorno a la Casa Real, donde el amante del rey de Inglaterra, Eduardo III, Alice Pearl de Ingle, fue acusada por el Parlamento de encantar al rey a partir de anillos mágicos, y por esta razón el rey abandonó a esa reina. Como esa también podemos citar fugazmente pues algunos nombres, tales como Juana de Arco, que fue acusada de utilizar anillos mágicos para hechizar y para curar. El de Jerónimo, el canciller de Medio-Holland, cuya ruina y perdición se debió precisamente a una falsa sabiduría que portaba un anillo profético. Dentro de esa, pues tenemos que esos anillos son sola y exclusivamente de uso personal. Recordemos entonces lo que han anotado en estos días o nos los han hecho recordar la Iglesia Católica, de que cuando ya un papa vaya dejando su periodo, deberá ser destruido dicho anillo. Entonces, dentro de eso es comprensible que la magia que han tenido eso, bueno, por lo menos el de los papas, ellos dicen que ese anillo tiene símbolo de posición y de cargo, y precisamente de sumisión, según ellos, perenne ante Dios. Pero otra cosa diferente es lo que significaba el anillo para los alquimistas, donde decían que ellos encerraban allí el poder sagrado de un demonio. Así pues, señores oyentes, miren, por lo menos podemos anotar algo muy importante: las leyendas bíblicas. Y ojo con esto, que no son cualquiera de los personajes que vamos a anotar aquí que poseían un anillo y la razón de ellos. Acá, bueno, primero que todo, un faraón. Hablan de un faraón de Egipto que llevaba un gran anillo de ébano y con un escarabajo engarzajado en oro. Ustedes recuerdan que todos estos mitos del escarabajo y demás, eso es algo que llevaba en su alma, pero realmente se recobraba y tomaba cuerpo a través del anillo. El escarabajo se ponía sobre un engaste giratorio y cuando se le daba la vuelta revelaba el jeroglífico.
el gran sello del faraón. Ser dueño del anillo significaba ser dueño de Egipto, pues el sello representaba la palabra del faraón y esta era ley sagrada, o sea, es símbolo de posesión, de poder, de magia. Ahora, la Biblia cuenta la historia de José, que tras ser vendido por sus hermanos, ocupó un puesto de consejero junto al faraón vigente de Egipto en esa época, ¿no? Quien le regaló su anillo y haciéndole gobernante y señor, así demostró su confianza plena en la palabra de José. Bien, lo que quiere decir que el anillo es poder. Sí, pero algo más importante, Neil, imagínate quién lo aportó, Moisés. Y alguien más todavía más adelante dentro de la historia del Antiguo Testamento, y es el rey Salomón. Claro, todos portaron el anillo, estimados oyentes, y el anillo denota la ambición de poder. Incluso nosotros también podemos estar adorando o anhelando el anillo cuando queremos poseer, tener poder. El poder está representado en el anillo, y cuando el Papa permite o invita a que su anillo sea besado, es un símbolo exacto y claro de poder absoluto sobre los hombres. Sí, y fíjate dentro de la figura de Salomón, ¿qué pasa? Dentro de la figura de Salomón, pues supuestamente, el arcángel Miguel fue el que lo dotó de tal tesoro, ¿no? Pero resultó que él decía, bueno, con ese anillo puedes dominar toda la tierra y los demonios que se encuentran en ella, para que los utilices. Muy bien, entonces ya saben que ese es el símbolo del anillo. Hay otro símbolo que es el escudo papal. El escudo papal, si ustedes lo analizan bien, estimados oyentes, conformado por una corona donde está la cruz, en fin, 2 llaves, y esto está entrelazado con unas cuerdas. Si lo analizan bien, se darán cuenta que está en una configuración de una cruz, de una estrella de 5 puntas invertida. Recuerden que la estrella de 5 puntas invertida es el símbolo exacto del Baphomet, que es el símbolo de la deidad oculta, la deidad para el ocultismo, porque todos estos símbolos denotan una simbología oculta. Ignorante Reflexivo dice que se nos ha pasado mencionar un símbolo que es el que lleva a todo hombre estresado. No sé si lo está diciendo, mire, dice estresado, la tonsura, la calva, la kipa, ¿no? Me imagino. Sí, ese es un símbolo también judaico, que lo llevan los señores sacerdotes del judaísmo. Bueno, y ahora que estás, disculpa Juan Manuel. Sí, compañero. Y ahora que estabas hablando del pentagrama invertido, pues este simboliza la estrella de la mañana, nombre que Satanás ha tomado para sí. Pentagrama que se ve también. La estrella de la mañana es Sirio. Sirio, exactamente. Que se ve también en las grandes catedrales e iglesias católicas. Ahora, cuando decimos Satanás, estimado oyente, no vaya a usted creer que estamos hablando del señor con cacho y cola. No, Satanás es una organización. Ya estamos grandes para seguir pensando que Satanás es un señor. No, Satanás es una banda de delincuentes que viven en el planeta Tierra. Sí, y que tienen un origen extraterreno, además. Que aterrizaron aquí hace tiempo. Y por eso nos dicen que no existen los extraterrestres, para que no sepamos que ese enemigo lo tenemos aquí en el planeta. Qué buen nombre le pusiste, banda. Es una banda criminal, una Bacrim del universo. Oyentes, además de que el pentagrama es usado en brujería, rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad, puede estar dentro de un círculo o no, de cualquier manera representa a Satanás. También representa el número 5 o los 5 propósitos de Satanás que se encuentran enumerados en Isaías 14:13. Primer propósito: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Segundo propósito. Pero antes dice, ¿cómo caíste del cielo, hijo? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Refiriéndose a la estrella de la mañana. A la rebelión, a la estrella y a los bandidos que cayeron. El segundo propósito: levantaré mi trono. Tercer propósito: en el monte del testimonio me sentaré. Cuarto propósito: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y el quinto: y seré semejante al Altísimo. Engañándonos sería semejante al Altísimo. Exacto. Y yo pienso que estos 5 propósitos los ha cumplido. Oiga, la iglesia nos engaña, estimado oyente. Exacto. Nos miente. Y es una de las cosas, pues, que ya nosotros aquí, pues primero, eso tenemos que ser claros. Lo decimos nosotros que hemos buscado y encontrado una información. Podemos decirlo.
Usted apenas, estimado oyente, ya lo puede tener como conocimiento ya sentado, o de pronto lo escucha por primera vez. Si lo escucha por primera vez, no debe creer lo que acabamos de decir, debe comprobarlo. Recuerde que el esquema que el que habla por televisión, por radio, que está enfrente dando conferencias, que es el profesor catedrático, el esquema de que él es el que sabe y todos tenemos que decir amén, ese esquema ya no sirve. Usted nos está escuchando a nosotros, pero no quiere decir que lo que nosotros estemos diciendo usted tenga que asumirlo como verdad. La intención entonces, cuando nosotros nos comunicamos con usted a través de este medio, es invitarlo a que usted también se arriesgue a buscar y a encontrar. Entonces ya no le va a creer a nadie, sino se va a creer a usted mismo. Pero si no tiene conocimiento, la única alternativa que tendrá es creerle a otro. Sí, Neil, precisamente allá iba. Cuando vayan a investigar, cuando vayan a indagar, háganlo por ustedes mismos. No se van a acercar a un cura o a algún templo, porque la embolate va a ser bien grande. Entonces indaguen ustedes mismos, sean osados y valientes, porque eso es lo que de verdad se necesita para esta época. No, y además que los sacerdotes siempre uno le van a decir, no, esos son misterios, no se meta con eso, joven, porque sí. Nunca jamás te dirán las cosas Sí, que yo dio he uno. sufrido esa respuesta. Sí, todos creo que aquí la Yo hemos una vez sufrido. hice una pregunta de esas pringamoseras, como decimos nosotros acá. Sí. Esas preguntas que pues no nos han dado respuesta, y la respuesta de este personaje fue: no te metas con esos misterios. Sí, así dicen. Neil, y otra cosa que pues que no hemos tocado es el tema de los obeliscos, ¿no? Pero bueno, eso vamos a tener que hacer una Otro- segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte porque este tema está este tema es bastante... extenso. Candente. Porque ya nos pasamos del tiempo. Y bueno, podríamos hacer una segunda parte con los símbolos de la Iglesia Vaticana, los símbolos del Vaticano. ¿Qué esconden? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Cómo nos han engañado? Los invitamos, estimados oyentes, a que no se pierdan esa segunda parte. Mañana estaremos el próximo sábado. Estamos en directo todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, en vivo y en directo. Retransmitimos este mismo programa en diferido los martes a las 10 de la mañana. Para que usted, si no alcanzó a escucharlo, pues lo pueda escuchar nuevamente el martes a las 10 de la mañana. O en su defecto, lo descarga, porque también lo montamos allí en la página. Está allí en los programas de Descubriendo. Son una cantidad de programas muy interesantes que le pueden servir a usted para darse cuenta de las cosas que realmente ocurren. Claro, si usted es un hombre de búsqueda, si usted es un hombre de mente abierta. Bueno, cuando digo hombre no estoy sacando a la mujer, ojo, porque hombre es él y ella. Bueno, ahora sí, estimados oyentes, nos despedimos después de este programa tan interesante como ha sido el tema de los símbolos, con la idea de que pues no se tomen todo esto en serio y más bien vayan e investiguen ustedes mismos para que se den cuenta que hasta nos pueden enviar noticias de cosas que ni siquiera sabíamos nosotros acá. Les mandamos un fuerte abrazo de corazón y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.